Listo. Mari, Pupeñi, Pulamien, Pupapay, Puchachay, Huachecuentru, Huachasomo, que hoy día nos están viendo en esta transmisión tan especial, atendiendo que ya el próximo mes estaremos recordando la gesta de Lautaro, que dice la historia cayó en el Maule. Hay hartas versiones de qué sitio o qué lugar y quiénes fueron los que lo acompañaron y quiénes no lo acompañaron. Hoy ya tenemos un gran panel de invitados, partiendo por nuestro gran amigo Luis Campos, Mari, don Luis, nuevamente transmitiendo acá contenidos culturales. Nuestro dueño de casa en este caso, nuestro querido profesor, director del Liceo Augusto Santelices, don Hernán Calquín. Mari, desde Alicantén. Desde Alicantén, Guarrea. Bueno, también yo creo que nuestro más mediático invitado hoy día, doctor en historia, don Fernando Paidecán. Mari Peñi. Mari Peñi. También nos acompaña Francisca de la Maza, Santiago García Pardo, que son parte del equipo con el que estamos trabajando una interesante iniciativa de estudio. Mari Santiago, Mari también Francisca. Mari también. Saludando también a todo el equipo de Cinecon, a la Municipalidad de Alicantén, Corporación Ciudadanía, quienes nos permiten también hoy estar iniciando este proceso de conversatorios en base o en relación a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestro territorio. Y también, claramente, al profesor Luis Campos, que desde la Universidad, la Academia de Humanismo Cristiano y el Centro de Estudios Interculturales Indígenas nos permite también generar esta iniciativa. Así que, profesor, el espacio es suyo. Muchas gracias, Iván. Y bueno, plantear que ya desde hace algunos años estamos trabajando y la iniciativa que nos convocó en un momento, junto con Francisca también, que estuvimos ahí subiendo el cerro de Chiripilco, fue precisamente el poder ir a visitar la tumba de Lautaro, en esa gran conmemoración que se hace, que hacen ustedes hace mucho tiempo, y que recuerda quién fue esta persona que tiene muchos lados distintos, pero que simboliza desde el inicio todo lo que significan los desafíos del pueblo mapuche en su proceso de guerra, ¿no? Lo que se llama la guerra de Arauco, y la defensa de un territorio, pero también lo que significa quizás algunos elementos vinculados al mestizaje, quizás algunos elementos vinculados a la adopción o incorporación de elementos foráneos para poder resistir o para poder enfrentarse en un proceso de guerra. Es una figura que a todas luces ha sido retratada por múltiples personas, por escritores, por poetas, por investigadores, y nos trae, insisto, un gran campo de reflexión. A mí me tocó participar hace, creo que un par de años, un año de lo que fue la reflexión sobre Lautaro, un par de años ya en Talca, y la idea es continuar un poco con estas reflexiones, y me parece que hemos conseguido un gran equipo aquí de presentadores, y junto con Fernando y don Hernán también llegará en algún momento Raúl Molina, que se debería incorporar y que tiene ahí una presentación también sobre Lautaro. Así que, sin más, yo dejaría a Fernando. Después de eso, cuando ya se presenten, cuando los tres presenten, la idea es unos 15 a 20 minutos. Luego de eso vamos a pasar a unos breves comentarios que haré yo, que haremos con Iván, y luego, bueno, que respondan las preguntas y que hayan preguntas también de la gente, ¿no? De los que están asistiendo, tanto por el canal como por los que han podido entrar acá al Zoom.
Eso, así que Fernando, te doy la palabra y que puedas compartir pantalla. Puede ser que se nos desaparezca un poco la pantalla, pero ahí apareció. Mari Pupeñi Pulamien, muchas gracias por la invitación y el trabajo que que se está realizando, ¿no? A partir de esto. Saludarlo a todos, a todas. Y bueno, Leftraro, ¿no? Que un poco hacer un estado del arte de este dirigente y líder mapuche, ¿no? Hay bastante información sobre él o cómo pensamos que pudo o debió ser Leftraro, ¿no? Desde las novelas que gran parte de las niñez se la entregan por su vinculación en la escuela, sobre todo. Lautaro, Joven Libertador de Arauco, tiende a ser uno de los libros que se usan bastante en la educación inicial de la niñez. Tal vez uno de los libros que más se acerquen desde una perspectiva histórica a Lautaro le pertenezca al controversial Benjamín Vicuña Maquena, que a mediados del siglo XIX, en 1870, él comienza a escribir una biografía de Lautaro y la suscribe a las 3 campañas que se están desarrollando. Es súper interesante aquello, porque Benjamín Vicuña Maquena tiene una visión bien crítica sobre los mapuches. Al mismo tiempo está escribiendo Guerra a Muerte, donde da cuenta de la necesidad de ocupar el territorio y que es una de sus... Guerra a Muerte, el libro, es la base con la que va a dar su discurso en el Parlamento en esos mismos años, que se va a llamar La Conquista de Arauco, ¿no? Pero en esa discusión que él está dando sobre cómo avanzar hacia la ocupación del territorio mapuche, resignifica también a Lautaro y también lo van a resignificar posteriormente Bilbao y Arcos en torno a él. Pero sobre todo luego a Caupolicán en específico y el suplicio de Calfulicán. También hay libros para niños donde yo creo que el personaje se ha trabajado bastante. Este libro es del periodista de Radio Bio Bio, Nivaldo Mochati, quien escribió un texto en relación a la historia de Lautaro y la habilidad que tendría este Peñi, este Toki, para poder de alguna manera resistir a la conquista. El otro texto de Isidora Aguirre también, donde da cuenta de esta visión. Luego creo que hay una segunda etapa de la investigación sobre Lautaro. Yo creo que gran parte de la sociedad estudió con estos libros que estaban en primero, sobre todo el de Fernando Alegría, Lautaro, Joven Libertador de Arauco. Me parece que ese es un libro que uno lo escucha normalmente citar en las personas. El del Canto General, yo creo que de Neruda también. Tal vez menos el de Benjamín Vicuña Maquena, lo invito, está en internet, lo pueden descargar gratuitamente desde el Museo de Benjamín Vicuña Maquena o bien desde Memoria Chilena. Luego entramos tal vez a los estudios más contemporáneos o más actuales, mejor dicho, que son los de José Bengoa y los antiguos mapuches del sur, donde hace toda una descripción de la tradición cultural, política de los mapuches y hace apartados sobre la guerra de Arauco, el que tal vez puede ser uno de los mejores libros de la época colonial, el de Guillermo Bocara, sobre los vencedores, la historia del pueblo mapuche en la época colonial, donde también va describiendo la forma que tiene el pueblo mapuche, sus tradiciones, sus costumbres, sus formas políticas, y cómo también influye el papel de la guerra en los cambios que ha sucedido. Diría que por ahí, además de algunas novelas en el siglo XX, y luego vemos cómo el movimiento mapuche actual lo ha resignificado, y ahí creo que es importante el libro Huaychán de Héctor Yaitul, donde él hace en una parte del libro una descripción de Lautaro, y lo que se resignifica de Lautaro para el papel de la coordinadora Comayeco y en específico la forma de estrategias militares o políticas para poder de alguna manera afrontar el actual colonialismo o neoliberalismo chileno. Y desde ahí él hace una reflexión política que yo creo que sin duda es importante para poder entender también el surgimiento de la coordinadora Arauco Mayeco, ¿no?
En el año del Bicentenario, en el 2010, después les comparto este PPT para que puedan acceder a lo que quiero plantear. Se realizó una competencia, si se recuerdan, de cuál es el chileno más famoso, ¿no? O el chileno que más representaba al país. Habían varios competidores, estaba Gabriela Mistral, Salvador Allende, y entre esos competidores también estuvo Leftraro, que parece que marcó el octavo lugar entre los grandes chilenos, ¿no? Y ahí hay una especie de biografía que se da. ¿Cómo nos podemos acercar a la historia de Leftraro, ¿no? Yo creo que la manera de poder comprender su historia ante la incapacidad de poder tener fuentes o archivos que nos puedan determinar cómo fue su historia, más allá de las tradiciones orales y todo lo que se ha escrito hasta hoy sobre este personaje, es tal vez comprendiendo la niñez de los mapuches a partir de las tradiciones y costumbres que van a perdurar durante el siglo XVII, XVIII y XIX, donde ya podemos tener fuentes que nos permiten acercarnos a cómo fue la historia mapuche, cómo fue la niñez de un niño mapuche. Y creo que la niñez de Leftraro no es tan distinta a la que viven gran parte de los mapuches que están tal vez recopilados en el libro de Pascual Coña, Recuerdo de un cacique, ¿no? Y donde va relatando cómo es la vida de la niñez mapuche. Tal vez de esa manera pues, nos podemos aproximar en donde una vida en que se maneja entre las tradiciones y las costumbres, las leyendas, el trabajo agrícola, la búsqueda del equilibrio al interior de las familias, los oficios que tienen que hacer todos los niños mapuches para poder convertirse en jóvenes que puedan luego dar un paso mayor en torno a su independencia y libertad a futuro y luego ser parte de la conducción de un pueblo, ¿no? Por lo tanto, yo diría que haciendo la historia de la niñez mapuche, podemos tal vez acercarnos cómo podría haber sido Leftraro como personaje histórico, ¿no? Podemos inferir la adolescencia porque también hay algunos datos culturales que nos permiten plantear cómo es la adolescencia de la niñez mapuche en tiempos en que no hay tantas fuentes para poder acercarnos. Por supuesto que ocupando metodologías subalternas o descoloniales, podemos inferir cómo fue la adolescencia de la niñez mapuche. Y esa adolescencia es principalmente atreverse a ir a cazar, hacer trabajos agrícolas, viajar al Puelmapu, a la Argentina, que todo mapuche tiene que cruzar hacia, o por lo menos reza el discurso mapuche del movimiento, que todos deben en algún momento viajar al Puelmapu y conocer el otro territorio mapuche, el que está situado al otro lado de la cordillera. Por lo tanto, podemos tratar de inferir que él viajó también al Puelmapu. Sabemos que estuvo en Santiago como parte de los acuerdos de pacto con los hispanos. Se supone que de ahí aprendió gran parte del arte de la guerra que luego se lo va a enseñar a su gente, ¿no? Sabemos algo de su adultez porque ya las crónicas hispanas van dando cuenta de cómo era este personaje histórico. Yo creo entonces, de alguna manera, si tuviéramos que recomponer la historia de Leftraro, de cómo llegó a ser este gran líder, tenemos que remitirnos simplemente a ver cómo es la historia de todos los niños y las niñas mapuches desde su comienzo y cómo se van desarrollando entre los pactos, las tradiciones y las costumbres, es decir, cómo son parte de los guillatunes, cómo son parte de los matrimonios, cómo son parte de los parlamentos, cómo son parte también de las tradiciones políticas, de la cosmovisión del pueblo mapuche. Y eso nos va a poder permitir dotar tal vez de un contenido político o ideológico como debió ser este joven mapuche, ¿no? ¿Y cuál sería entonces esas tradiciones y costumbres? Podemos inferir, siguiendo a todas las investigaciones que han perdurado desde el siglo XIX en adelante, el poder y el significado que tiene la ruca en la familia, ¿no? Y el poder que significa la familia dentro de eso. Y dentro de la familia el fogón como el epicentro de la historia mapuche, el poder de las mujeres, de la formación de la niñez mapuche y de los oficios y trabajos que significa aquello también. El poder o el trabajo de los hombres que salen a cazar y que viajan al Puelmapu u otros lugares para los encuentros políticos. De alguna manera, en ese pequeño poder que significa vivir en una ruca,
podemos observar cómo debió haberse formado este niño mapuche para lograr ser un mapuche auténtico, un reche, para ser escogido por su pueblo para encabezar la resistencia de un pueblo, ¿no? Y luego de comprender cómo fue la formación de la niñez mapuche, el poder que emana desde hombres y mujeres que comparten esa ruca, cómo fue el poder entonces del LOF, ¿no? Y por tanto este niño mapuche debió crecer comprendiendo las tradiciones que se van dando en el LOF. Por lo tanto, los matrimonios, las conversaciones, el tener que entregar protocolos de convivencia al otro para poder mantener siempre un pacto, el pactar constantemente con el otro mapuche del territorio que está más alejado, del comercio que está entre los mapuches, es decir, de alguna manera este diálogo entre los LOF que a la vez sustenta la idea del poder político que es un LOF. Seguramente Lev-Straro debió, como joven, acompañar a su familia, a sus padres, ¿cierto? O a sus abuelos en este poder político que significa el LOF. Y desde ahí seguramente también participó en los diálogos ya del poder mapuche mayor, que son los Sayarrehue, para luego dimensionar lo que significa el Futalmapu, ¿no? Y por ende, como comprende, creo yo, esa distinción de poderes que hay dentro del mundo mapuche, luego piensa o reflexiona tal vez que es necesario llegar a Santiago para poder liberar al Wallmapu, porque sencillamente mientras existan los españoles en algún sector del pueblo mapuche, en este caso en el Valle del Mapocho, las posibilidades de conquista siempre van a estar presentes en su pueblo, en su horizonte. Entonces, como niño, como joven, como ya joven adulto, que conoce los protocolos y los pactos del pueblo mapuche, las tradiciones y costumbres, por lo tanto va a desarrollar también la comprensión del poder político del pueblo mapuche y lo va a usar también a su favor para poder desarrollar aquello, ¿no? ¿Cómo se llega a Toqui? No tenemos fuentes tanto más claras del siglo XVII, siglo XVI y XVII, pero sí tenemos fuentes del siglo XIX, y queda un poco claro que de alguna manera lo que dicen los sobrevivientes a la ocupación de la Araucanía, que se llega a Toqui, por lo menos para el libro de Mañil Bueno, que se llega, dicen en una de las fuentes ubicadas en Últimas Familias, que se llega por su valor, ¿no? Y ese valor, de alguna manera, también lo hace crecer dentro, o lo asciende dentro de la historia mapuche. La historia oficial más o menos plantea que habría hablado con los viejos mapuches y le habría señalado, ¿no?, tácticas militares que le permitirían de alguna manera vencer a los hispanos. Y eso lo hace de alguna manera mostrar su valor y por tanto su crecimiento dentro del desarrollo de la historia mapuche, ¿no? ¿Cuál es el sueño de Lev-Straro, ¿no? Forzar a los hispanos a retirarse del Wallmapu, ¿no? En la medida en que se asienten en Santiago, piensan los mapuches, si se asientan como poder en Santiago, las posibilidades de seguir expandiéndose hacia el sur, ¿no? hacia el Wallmapu, siguen siendo claves o pueden ser posibles de conquista. Y por lo tanto, la guerra, piensa Lev-Straro, debe de alguna manera llevarse a Santiago y desde Santiago forzarlos a expulsarlos de alguna manera de donde vinieron, que para el mundo mapuche es del norte, ¿no? Y del norte viene todo lo malo. Una vez decía un peña cuando yo iba al Wallmapu, una vez decía, cuando llegué a visitarlo, dijo, hubo viento norte, que significa la lluvia, dijo, pero también señala que viene lo malo, y sabía que iba a llegar. Entonces, como no sé si me está dando una buena bienvenida o me está diciendo que me fuera, pero como reza el dicho mapucho, ¿no? Del norte viene todo lo malo, y por lo tanto, de alguna manera, nos da cuenta de que el norte, ¿no? Es visto como un lugar en que necesariamente viene lo adverso para la historia mapuche. Por ende, ¿cuál es el sueño de Lev-Straro? Forzar a los hispanos a retirarse del territorio mapuche, y eso significa expulsarlos del lugar o el epicentro donde se está generando la conquista del territorio mapuche, que es Santiago, ¿no? Y de alguna manera esa es la campaña que él inicia y en la cual perece, ¿no? Muere en ese camino, ¿no? En el lugar donde estamos hoy día hablando, conversando, ¿no? Que si uno lo dimensiona es bastante lejos del territorio mapuche también a la vez, ¿no? Es un territorio fronterizo en que está Santiago en la lejanía, ¿no? Pero también el Wallmapu profundo, si uno lo quiere ver de alguna manera, ¿no? Entonces es una apuesta
es una apuesta político-militar no menor de parte de Leftraro. Significa llevar, creo yo, hay que imaginarnos que significa llevar comida, significa llevar espacios para cocinar, para preparar armas, lugares para curar a los enfermos, porque se va a ir a combatir. Es toda una logística lo que significa la invasión a Santiago, y tenemos que pensar en tantos mapuches y mujeres mapuches anónimas en esa historia que van acompañando esta campaña que no logra concretizarse, pero sin embargo sí creo que va a ser algo que no va a dejar de alguna manera olvidado a los mapuches que lo van a acompañar posteriormente, y pienso sobre todo en los mapuches del siglo XIX, que cuando ven la ocupación de la Araucanía también observan que es necesario expulsar a los chilenos del territorio mapuche, ¿no? Creo que Leftraro, como gran parte de los dirigentes mapuches y las dirigentes mapuches de estos años, la guerra no es un pueblo guerrero. Eso me recuerdo mucho, y siempre repito lo mismo, a lo mejor ya lo han escuchado, pero que para mí fue una enseñanza muy importante de un lonco de Tirúa Sur, ¿no? Que el Peñi me decía: nosotros no somos un pueblo de la guerra, nosotros no andamos invadiendo otros pueblos. Lonco Antileo decía: nosotros somos un pueblo de la resistencia, y eso nos dice, y eso es distinto, porque normalmente nos dicen los chilenos, y esa es la historia que nos quieren sostener, de que somos un pueblo guerrero, somos un pueblo de la resistencia. Nosotros no andamos guerreando, no andamos invadiendo a otros, ¿no? Y me acuerdo mucho que él decía: Estados Unidos es un pueblo guerrero, ¿no? Porque invade otros pueblos. El chileno es un pueblo guerrero porque invade otros pueblos, invadió el Perú, invadió Bolivia, invadió el territorio mapuche. Nosotros somos un pueblo de la resistencia. Por tanto, la guerra de Arauco es una guerra de la resistencia. A mí por lo menos me resignificó mucho, y tal vez fue un profesor de historia, lonco, sin darse cuenta para mí, cuando me dice: bueno, esto es el concepto de guerra para nosotros los mapuches. Y por tanto la guerra es para pactar. En el mundo mapuche no está el concepto de una guerra de exterminio, como lo tienen los hispanos o como lo van a tener los chilenos posteriormente, ¿no? La guerra es para poder llegar a un pacto, ¿no? No cabe en la cabeza del mundo mapuche el exterminio de otros, ¿no? Por eso yo discrepo de ese cuadro El Malón, que es tan famoso, de Rugendas, donde da cuenta de casi de una población mapuche o guerreros mapuche que invaden y secuestran. Eso es efectivo, que invadieron poblados durante la Guerra a Muerte, entre 1818 a 1830. Eso es efectivo, invadieron hasta Chillán. Los mapuches, ¿no? Pero no es para el exterminio, ¿no? Es para, esa visión que se tiene, creo que perjudica de alguna manera la mirada que tienen los mapuches, que es una guerra reche, es decir, una guerra para reentablar un equilibrio, y ese equilibrio no se reentabla con el exterminio del otro, sino forzarlo a pactar un nuevo acuerdo político. Por eso creo yo que dentro de las múltiples enseñanzas que hay de la historia político-militar del pueblo mapuche, entender la guerra como un paso político para llegar siempre al parlamento, la diplomacia. Pero la guerra de Arauco tal vez sí va a provocar que se vaya generando la guerra de los toquis, ¿no? Y que vayan tal vez creciendo en el siglo XVI, XVII, vayan siendo estos sujetos históricos que están bajo el poder de los loncos, ¿no? Que se vayan convirtiendo en un grupo específico o distinto dentro del pueblo mapuche, que los va a convertir de alguna manera en personajes históricos fundamentales de ella, y que algunos reivindican como parte de la enseñanza. Esta foto es del siglo XIX, no es del siglo XVI ni del siglo XVII, pero me gusta mucho. Es una foto que Pedro Cayuqueo publicó en su libro de Historia Secreta Mapuche, pero en su versión argentina. Ahí está Sayhueque, el que está con un traje militar, de alguna manera, y creo que es una de las pocas fotos que uno logra ver una formación militar mapuche. Si ustedes pueden ver a mi izquierda, no sé, en que ustedes ven de alguna manera un mapuche con ropa militar, con trabilonco, con lanzas, ¿no? Que se supone que es uno de las innovaciones militares que va a generar Leftraro en la guerra de Arauco. Va a ser justamente las lanzas de dos hombres, ¿no? De doble altura, para detener a los caballos hispanos en la invasión. Entonces esta imagen me gusta mucho por todo lo que se representa, pero si ven al Peñi que está a la izquierda, inmediatamente al lado de Sayhueque, van a ver que tiene de alguna manera
trutruca o tiene armamentos de la tradición cultural también mapuche, es decir, van acompañados en su conjunto. Y Sayhuequi, que aparece con un traje militar muy propio del siglo XIX, lo cual habla de la innovación también que va generándose al interior del pueblo mapuche a la medida que la historia también se va modificando. Es creo que una de las pocas imágenes que hay sobre una formación militar mapuche, y creo que el papel de la lanza, que es lo que se plantea, la innovación del Eftraro y de los mapuches del siglo XIX, además de la adopción del caballo, que va a ser fundamental en el triunfo de Curalaba de 1598, gracias a la incorporación que hace de este animal, se supone el Eftraro, al pueblo mapuche, que no es solamente una innovación militar, luego va a ser una fuerza de trabajo al interior del pueblo mapuche, y yo creo que va a marcar, y lo dice Bengoa y todos los autores, una innovación en el pueblo mapuche, y va a ser a tal punto, y eso se lo leía creo que se lo leía a la poeta, se me fue el nombre de la Lamien, que ella le tiene una poesía al caballo por la importancia que significa, Maribel Mora Curriao, ella es la Lamien, que tiene una poesía en torno a la importancia que cumple el caballo en la historia del pueblo mapuche, ¿no? Y el caballo es externo, es exógeno, no es mapuche, ¿no? Lo cual habla de la capacidad que tiene el pueblo mapuche también de incorporar elementos externos siempre que sirvan para su desarrollo sociopolítico mapuche, ¿no? Entonces, tampoco se odia todo lo huinca y todo lo occidental como de repente rezan los discursos más simplistas, creo yo, que se plantean desde los sectores más conservadores, ¿no? La capacidad de adaptación del pueblo mapuche es una de sus capacidades de innovar, y creo que eso es, de alguna manera, tanto la enseñanza de estos líderes mapuches antiguos, como también lo fundamental que va a hacer Pelantaro en 1598 para vencer en Curalaba y destruir las 7 ciudades ubicadas al sur del río Biobío, donde el caballo cumple un rol fundamental en ese proceso de innovación, y luego una fuerza, un motor de trabajo para el mundo mapuche del agro, ¿no? Que va a permitir un desarrollo de una agricultura extensiva, pero también poder viajar a las pampas o al lugar en mapuche en argentino en menos tiempo. De ahí el libro Napulcafe de Álvaro Bello, donde él justamente da cuenta de la importancia que adquiere este animal en el desarrollo integral del pueblo mapuche y en la conexión que se va a dar entre ambos pueblos, y el personaje, ¿no? El Napulcafe como un contador, un historiador, una leyenda dentro de los conocimientos del pueblo mapuche, ¿no? O sea, si yo hubiera podido conocer un Napulcafe, se me hace la sensación como si hubiera sido, vamos a decir otro disparate, pero ya por la hora podemos decir disparate, ¿no? Como un Gandalf del Señor de los Anillos. Así me imagino yo un Napulcafe, así como un Gandalf que trae cosas de distintos lugares, y tal vez posiblemente podríamos escribir una obra tan genial como Tolkien en ese sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que el caballo es una fuerza de trabajo, una fuerza sociocultural, entra a los guillatunes, que es el lugar más importante del pueblo mapuche. A ese nivel es la innovación que genera el caballo, el cahuello, como lo mapuchizaron también en el Mapuzungún, ¿no? Y que muestra que esa generación de jinetes mapuches va a ser clave, y eso sin duda es una innovación que todos plantean que respondería también al Eftraro como un aporte para el pueblo mapuche, ¿no? La domesticación e incorporación del caballo, no solamente para la guerra, sino como una fuerza de trabajo, y sin duda una innovación para el pueblo mapuche, ¿no? Se creó entonces, ya, estoy terminando justo, se creó una sociedad guerrera como reza el famoso concepto chileno. Yo siempre me parece que esto lo que demuestra es que es un pueblo político, ¿no? Y que introduce innovaciones para la política y para el desarrollo económico y social, ¿no? Eso me parece que es algún legado que va a seguir hacia los Peñi y Lamienes del siglo XIX, y por tanto de alguna manera llega al siglo XX, y gracias a la persistencia de nuestros abuelos y abuelas en su historia, también llega a nosotros, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera también creo que los mapuches del siglo XIX van a recuperar, y ahí veo una continuidad. Esta es una pintura que está en Argentina, un cuadro, mejor dicho, de Quilapán, el último de los grandes líderes mapuches que encabezaron la guerra de ocupación de la Araucanía, es el hijo de Mañil Huenú, y que continúa
de alguna manera en la senda también de estos grandes Loncos y Toki, y por lo tanto vemos una continuidad también de esta historia mapuche del siglo XIX. Este sería un retrato de él, ¿no? Oficial, de alguna manera, las pocas imágenes que tal vez tengamos de nuestros líderes mapuche del siglo XIX. Les recomiendo, estoy leyendo, y ahora termino, la novela de Guillermo Parvex, Frontera Sur, está muy bien escrita, está muy bien ambientada, bien en el contexto, se lee rápido, donde también va dando cuenta de forma más amena tal vez de esto que los historiadores siempre hacemos más fome, y que es la historia mapuche de la frontera, donde creo que les puede de alguna manera contribuir a esto. La memoria del Estado, y con lo que cierro, profe, son 2 minutos, lo podemos observar también en los nombres. Muchos mapuches se fueron bautizados por sus padres como Lautaro, lo cual habla de la importancia y el orgullo que significa este personaje. Hay cantos que dan cuenta de ello. Del estrado les tengo ahí el link donde lo pueden escuchar de alguna manera los conceptos y algunas palabras en mapuzungún y canto en mapuzungún en honor al estrado. Luego les mando esto donde pueden escuchar de alguna manera estos discos en mapuzungún de tiempo de mediados mediados del siglo XX, ¿no? Que se escucha esa vitrola que va sonando del rescate, ¿o no? Y cómo el estrado de alguna manera sigue permanente en nuestra memoria como pueblo y resignificado también como pueblo. Eso les puedo decir como síntesis histórica de lo que se ha dicho sobre el estrado hasta el día de hoy. Mañón. Mañón. Bien, llegó Raúl Molina, que estaba durmiendo por la vacuna, pero ya despertó, pero se lo ve bien, se ve que sobrevivió. Vamos a pasar contigo, Raúl, ¿te parece? Y vamos a terminar con don Hernán. Así que adelante. También Raúl trabaja en profesor, igual en Correos hay alguna consulta que nos hacen. ¿Ya? Se nombró la tumba de Lautaro como un concepto, y nos preguntan ¿dónde está la tumba de Lautaro? Esa es. No sé quién, si podrá ser parte de la discusión de lo que se presente eso. Yo lo mencioné y tuvo que ver con la romería a la tumba de Lautaro, que he realizado ya en 2 ocasiones junto con ustedes. Así que, y ahí precisamente en Chiripilco, en Gualañé, donde hay un monolito y se ha hecho recuerdo de la figura, ¿no? Claro, yo creo que eso podemos toparlo más adelante cuando exponga don Hernán Calquín, entendiendo que con él, o fue parte él de algunos procesos iniciáticos acá en la región entre el 2000 y el 2010 de apropiarnos de esos espacios, de apropiarnos como movimiento regional del Cerro Chiripilco para poder resignificar nuestra identidad territorial y también para poder darle un sentido a esta resignificación a través de la figura de Lautaro, que eso es lo que se ha hecho, siento yo, es la figura como más territorial, aunque viene desde otro territorio, pero viene acá al Maule a hacer su gesta y aquí cae, más allá de algunos cuestionamientos de que cómo fue el proceso de su caída, con algunas tradiciones, dicen por ahí algunos historiadores. Ese es nuestro territorio donde se desarrolla este hito para nuestro pueblo, nación mapuche, que es la lucha de Lautaro por la libertad de la nación mapuche en aquellos años. Bueno, esa romería que usted menciona, para que los que nos están viendo y no conocen, es el tercer sábado de abril, el último sábado de abril. El último sábado de abril, como organizaciones definimos que era la fecha de hacer ascenso al Cerro Chiripilco. Partimos con rogativas como corresponde, misagún como corresponde, y después el ascenso para poder siempre mantener en la memoria y también generar esa energía, ese nehuén que necesitamos como dirigentes, como organizaciones territoriales, como mapuche, y también de repente como desde otros pueblos también, para continuar en esta senda de mantenernos vivos, mantener nuestras tradiciones, mantener nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestra espiritualidad y nuestra memoria presente acá en el Maule.
Así que lamentablemente ya que este año creo que vamos a ir, pero creo que vamos a ir poquito dadas las circunstancias. Pero nadie nos puede impedir que hagamos lo que tenemos que hacer, que es siempre honrar a nuestros ancestros, más allá de las circunstancias propias del COVID y las vacunas que le pusieron a nuestro amigo Raúl. Y subiendo con mascarilla, claro. Yo creo que con un tanque de oxígeno a esta altura, ya, porque está esos kilitos de más creo que nos van a pasar la cuenta, el ascenso es pesado. Así que los que nos están oyendo, si nos pueden acompañar en algún momento sería genial. Es una más que una romería, es una conmemoración y una ceremonia desde una espiritualidad muy propia de nuestro pueblo, así que ahí estaremos avisando con tiempo cuando se vuelvan a realizar ese tipo de acciones para que ojalá nos puedan acompañar. Y creo que Fernando Pairicán va a ser una de las personas que vamos a catetear que vaya, ya que llegó con una postura bien chora acá, defendiendo su territorio y defendiendo a Lautaro, pero Lautaro subió a Chiripilco. Así que Pairicán dijo que haya venido con él, así que debe subir y bajarlo 2 veces. Bueno, también contarles que con Hernán hemos subido un par de veces ya. Hernán Carquín ahí ya está esperando también su entregar ese conocimiento que tiene del territorio, de nuestra historia y de los procesos posteriores al año 2000 que se han dado acá, donde Lautaro, insistimos, ha sido nuestro gran guía. Y Hernán y mi madre en particular tienen historia en el Cerro Chiripilco. Mi madre compró el Cerro Chiripilco en algún momento. Lamentablemente se pegó un buen porrazo ahí. Así es que Chiripilco también es parte, en algún momento puedo reclamarlo como parte de mi comunidad Pilquinao, Huayquinao, porque mi madre aterrizó ahí. Ya pues, don Luis, ¿quién sería el siguiente expositor? Le pedimos a Hernán que no... Nosotros nos encargaremos con Francisca de que tanto Molina como Pairicán lleguen a Chiripilco este año, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible. Y si no, llegaremos nosotros con la Francisca, y si no, llegaré yo. Pidiendo permiso, haciendo todo lo posible. Pero como Molina ya está vacunado, yo creo que va a ir. Sí, ya. Ahora vamos a seguir con Raúl y luego vamos a concluir, ¿no?, con don Hernán. Raúl Molina. Hola, gracias. Bueno, primero, gracias a todos por esta invitación de Lautaro en el Mataquito, y más allá del Mataquito, yo creo que trasciende la personalidad, que es un poco lo que me inspira a poder conversar con ustedes. Me parece que Lautaro no es solamente una historia en el tiempo que quedó atrás, sino que tiene una presencia, una vigencia actual que es bastante fundamental, que mantiene un relato, que mantiene una estructura, un espíritu, ¿no?, respecto a su propia, digamos, trascendencia y legado, que va siendo reinterpretado. Y de alguna manera que hoy día alimenta también procesos tan importantes como a los mapuches en la zona, digamos, central, ¿no?, que fue la zona de mayor colonización española durante varios siglos, y de alguna manera donde se constituyó, ¿cierto?, una clase ascendal, y donde lo indígena quedó invisibilizado, ¿verdad?, como algo que era del pasado. Entonces yo creo que hoy día, digamos, Lautaro como que cabalga, ¿cierto?, también con estas comunidades que están resurgiendo en esta zona. Entonces yo lo que pretendo, digamos, es mostrarle, yo hice una recopilación de la importancia que tiene Lautaro, tanto en términos simbólicos, materiales, y en la política, ¿cierto?, en lo social, pero también en aquello que es muy sensible en cualquier sociedad, que es el arte, ¿no? Cómo Lautaro se expresa en todos los lugares. Así que voy a mostrar un poco un PowerPoint con figuras para poder ir acompañando el diálogo con ella. Compartir, y me imagino que esto se puede agrandar. ¿Se agrandó? Ahí está, ahí apareció. Entonces se llama Lautaro
Sí, Lautaro, Lestraro, representación iconográfica en las artes y la literatura y en distintos contextos históricos culturales. Este es un ensayo, una aproximación, ¿no? Es como con qué uno se encuentra. Yo lo que hice fue buscar, digamos, y acá yo tengo, digamos, una colección de lo que es este Lautaro, proyectado, digamos, en distintos lugares. Entonces vamos a comenzar un poco este Lautaro, ¿cierto? Lo que siempre conocemos, que es como el guerrero, el estratega, ¿cierto? El que conduce al pueblo mapuche en contra, digamos, de la colonización, que es bien relevante. Y esta capacidad de defender la tierra, ¿cierto? Que ya hay una carta de Valdivia, donde se está hablando, ¿cierto?, de la importancia que tienen esta concepción, ¿no? Esta carta situada, y son escuadrones bien grandes que tienen mucho ímpetu y alarido. Y dice que parecían ellos hundir la tierra y comenzaron a pelear de tal manera que prometo mi fe que a 30 años que sirvo a vuestra majestad y he peleado contra muchas naciones y nunca tal tesón de gente he visto jamás en el pelear, como estos indios tuvieron contra nosotros. Bueno, esto nosotros vemos que capitán es un capitán de Flandes, digamos, Valdivia, ¿no? Viene de todas las guerras de Europa. Y bueno, y aquí se encuentra con una resistencia que es fundamental. Bueno, eso es lo primero. Entonces, esta misma resistencia, esta misma capacidad va a ser retratada claramente después en la Araucana. La Araucana está hecha, digamos, por uno de los intelectuales de la época. Alonso de Ercilla había sido paje del rey. Y bueno, estos versos donde él va relatando, ¿cierto?, en estas características, y va nombrando a Lautaro, ¿no? Dice, por ejemplo, en el canto quinto, que donde por la astucia de Lautaro y el demasiado trabajo de los españoles fueron los nuestros desbaratados y muertos más de la mitad de ellos, juntamente con 3.000 indios amigos. Esto lo dice, digamos, los españoles, ¿no? Una confesión de parte, relevo de prueba. O sea, ahí están prácticamente las formas. Después, por ejemplo, Ocaña, que va a ser casi contemporáneo de Lautaro, dice que Caupolicán era el cacique principal del Valle Arauco y el que había muerto Valdivia, nombró a su teniente Lautaro, que fue criado como Yanacona, del mismo Valdivia, y que se había pasado a los indios de guerra. ¿Cuándo nace Lautaro? Bueno, yo creo que ya lo dijeron, 1534. Es muy joven, es un joven de 22 años cuando fallece, ¿no? Cuando muere, digamos, en estos combates. Del lugar yo anduve buscando y como que no hay certeza, pero dicen que podría ser Trehuaco, donde efectivamente ahí acampó la expedición de Pedro Valdivia y donde estaba el territorio del Lonco Curiñanco, que queda cerca de Concepción, ¿no? El padre Lautaro. Y hay que entender los territorios no solamente como una comunidad, sino como lazos de parentesco, como linaje, ¿cierto? Los territorios se constituyen a través de las alianzas matrimoniales, entonces son territorios más allá de los ríos, pasan de un lado para otro. Sobre todo, digamos, en este periodo donde gran parte del pueblo mapuche, digamos, ya estaba, digamos, también llegaba prácticamente hasta muy al norte de Santiago. Bueno, eso y otras versiones dicen que es Tirúa. Bueno, no hay una seguridad absoluta. Voy adelante, ¿cierto?, para decir que en realidad esta muerte de Lautaro, digamos, efectivamente está en el Cerro Chiripilco, cerca, digamos, del fortín que él establece, digamos, para el campamento, y ahí hay una fotografía, y prácticamente lo que quiero decir es que todos los historiadores y cronistas españoles están refiriéndose al capitán Lautaro, ¿no? O sea, y se refieren con las mejores palabras. O sea, aquí no hay denostación. Dice, hizo un hecho famoso y digno de memoria el valiente capitán Lautaro, ¿ya? Que es como la hidalguía, digamos, entre contrincantes, ¿no? Que reconocen en el otro también las capacidades. Bueno, la primera... ¿Cómo se representa Lautaro? Por lo menos el primer dibujo que aparece es de Ocaña,
¿Y por qué yo voy a poner dibujo? Porque la pintura, el dibujo y el grabado fueron en esta época las formas más importantes y trascendentes, tal vez las únicas para producir imagen, ¿ya? Y dejar testimonio. Y esto lo dice Viviana Gallardo, digamos. Pero lo importante, ¿cierto?, es que aquí está Lautaro. Nosotros podemos decir, y está representado entonces por Fray Diego Ocaña, Lautaro, este indio para toda la gente que fue con Villagrán del gobernador Valdivia. Este es el traje de los indios de Chile, dice, es coraza de cuero que está curtido, ¿ya? Y lleva en la mano una macana. Así lo describe. Esto es más o menos de 1599, o a fines del siglo, mediados del siglo XVI, ¿no? Y acá, digamos, están los dibujos de Fray Diego Ocaña, que pone al lado a Guacolda, ¿cierto? El traje de las chilenas desde Coquimbo, y dice, el traje de las chilenas, refiriéndose a los mapuches, desde Coquimbo hasta el Valle de Arauco, ¿no? Y ahí lo establece. Luego, digamos, dice que Ocaña, dice, este indio Lautaro que está aquí pintado fue el que mató a toda la gente de Villagrán. Ya fueron casi 300 y nuevamente establece, digamos, una de las mayores derrotas que van a tener los españoles, que venían casi sin derrota, digamos, en la ocupación de América. Bueno, nosotros no sabemos un poco en esta representación, la pregunta es cómo se vestía Lautaro, porque un poco va armado esto, digamos, tratando de buscar el camino, el río, por dónde va, por qué se representa de tal forma. Bueno, puede ser, digamos, que los españoles, ¿cierto?, nombraran o vieran a Lautaro de esta manera, ¿no? O también, digamos, como dice una historiadora peruana, ¿no?, dice que un poco esta valentía y la belicosidad de los indígenas es una admiración de los españoles, lo cual hace identificar y representar a Lautaro de la misma forma que los españoles. Bueno, eso es bastante cuestionable, nosotros no sabemos, estamos con la historia, pero tenemos este dibujo en que aparece, ¿no? Esto va a ser bien relevante, porque este dibujo, yo lo que les quiero anticipar es que es distinto al Lautaro que nosotros vemos hoy día, ¿no? Cómo se representa. Bueno, en general la guerra, ¿cierto?, para los españoles era una guerra psicológica y mística, en que ellos decían, digamos, que aparecían una serie de santos, estaba San Santiago, ¿cierto?, que aparecía gente. Bueno, y va expresándose esta guerra, digamos, con aquí algunos grabados de la época. Luego ya nos saltamos, porque estos son los grabados en el siglo XIX, otra representación que también viene de los españoles, que es el grabado de Lautaro en una versión ilustrada de la Araucana en 1852. Y Lautaro está frente a su ejército, digamos, aquí hacia 1550, y ilustra, ¿cierto?, el poema de Alonso de Sul. Y es bien increíble, porque fíjense, si ustedes se dan cuenta, aparece, ¿cierto?, con una coraza española, o sea, la representación, el imaginario, no aparece con chiripa o algo que se parece a una chiripa. Luego, digamos, se mantiene, ¿cierto?, este plumaje, digamos, como muy... podrían ser plumas de avestruz porque son grandes, pero en general el plumaje luego está con aretes, luego, digamos, las armas, ¿cierto?, siempre la lanza, etcétera. O sea, ahí hay una representación un poco de este Lautaro y en posición claramente, ¿cierto?, de mando, de conducir a su pueblo, ¿no? O sea, él está indicando el camino. Y eso es muy importante porque es un lenguaje corporal que está dibujado allí. Luego viene un señor, digamos, que este es Paul Dufresne, 1812-1920. Este es un Lautaro dibujado en 1905. Este es un ilustrador francés, digamos, que llegó a Chile y él dibujaba para la revista Zigzag, ya que era de principios del siglo XX, y puso muchos trabajos. Y uno de sus dibujos más icónico, digamos, es justamente este Lautaro, ¿cierto?, que aparece nuevamente conduciendo a su pueblo, siempre adelante de la vanguardia, ya, y llevándose detrás, conduciendo, y que va. Y esta imagen, ¿cierto?, es la que nosotros tenemos en nuestro subconsciente, ¿no? Es como la vanguardia, el que conduce a su pueblo, el que va adelante, y que siempre, por supuesto, está, digamos, ya también relatado en sus hazañas por los propios españoles. Y acá, bueno, cuando uno un poco analiza esto, bueno, aquí allá aparece, ¿cierto?, Dufresne, digamos, los atavías de todas las armas, ¿no? Lleva, digamos, un hacha de piedra,
lleva, digamos, un arco y en la mano una lanza, o sea, lleva 3 armas, y cuarta arma lleva un cuchillo, digamos, ¿no? Entonces, eso, claro, uno dice, lleva todas las armas que también trae la gente de atrás, y va adelante, ¿cierto?, en este proceso de liberar el territorio y fundamentalmente expulsar a los españoles. Y después nos venimos a Chile, y es bien interesante poder analizar esta obra de 1956, que es un retrato idealizado por Pedro Subercaseaux Errázuriz, que muere en 1956 aproximadamente. La obra es de 1946, perdón, y es una obra que el cuadro original es una composición de 3 partes, donde en el centro se encuentra, ¿cierto?, el gallardo Toki Lautaro, digamos, ¿no? Esta gallardía, esa cosa, digamos, que tiene que ver, lo gallardo tiene que ver con lo militar, con la prestancia, ¿cierto?, con el ir adelante, con esa prestancia que está ahí denominada. Y aparece a caballo, aparece ahora a caballo, antes no estaba el caballo, ahora sí aparece el caballo, antes siempre estaba representado aparece el caballo, ¿cierto?, como una parte, herramienta, digamos, que se incorpora, y está lleno de una simbólica, ¿no? Aparece, ¿cierto?, la estrella, aparece, por ejemplo, un poco la chiripa está hecha, digamos, también de un textil mapuche, ¿cierto?, con la iconografía de los loncos. Lleva, además, aparece ahora en este cuadro, ¿no? Entonces, un poco también la simbólica se va construyendo, eso es lo que yo quiero decir. Nada, se va construyendo a través del tiempo y del imaginario, y el imaginario viene de las imágenes, y las imágenes se dibujan, ¿cierto?, o se esculpen, o se construyen también a través de la literatura. Entonces, bueno, aquí tenemos nuevamente la lanza, el toquicura, el caballo, la chiripa y una macana, ¿cierto? Antes la macana era de madera, aquí aparece una macana ya con estos datos arqueológicos de las piedras horadadas muy propias de la zona central, ¿ah? Estas piedras horadadas que uno encuentra en toda la costa y que se supone, ¿cierto?, que eran macanas o algún instrumento para la agricultura. Y lo otro, ¿cierto?, es que se le representa entonces a pie descalzo. Esas son algunas de las cuestiones que van armando. Yo creo que aquí también hay un imaginario del siglo XIX. Y algo, digamos, que nos ha acompañado a toda la sociedad chilena, digamos, independiente, ¿cierto?, mapuche, indígena, de cualquier pueblo, son estas imágenes. Fíjense ustedes que en la portada de un libro que se llama Lautaro, joven libertador de Arauco. Y acá ya aparece, ¿cierto?, y se reitera, a diferencia de los españoles que vestían a Lautaro, acá aparece Lautaro a torso desnudo, ¿no?, con la lanza, y se incorpora el caballo, ya se incorpora también ¿cómo se llama?, la silla, digamos. Nosotros sabemos que muchos de los mapuches cabalgan, ¿cierto?, a pelo, y luego, con el tiempo, ¿cierto?, este libro ha sido publicado muchas veces a lo largo de las décadas por Editorial Zigzag, nunca ha salido de ahí, entonces tiene muchas ediciones, y aquí están todas las portadas, y claro, nuevamente, ¿cierto?, se mantiene en esta portada, no sé el año, pero se mantiene el trarilonco, digamos, hecho con una especie de puntillo, ¿no? Acá hay un trarilonco hecho, digamos, ahora con un textil, se le pone, ¿cierto?, entonces una clava de mando, y aquí se mantiene la clava, pero se cambia, se le vuelve a poner, ¿cierto?, un textil, ¿no?, con la estrella, digamos, de Buenulfe, ¿no?, en la cabeza. Y siempre con la lanza, ¿no? La lanza va a acompañar, es una de las cosas que se van a mantener siempre, ¿no? Recuerden ustedes que no aparecía con la lanza al principio, digamos, con ocaña, en el primer dibujo aparece con una macana y con un arco. Aquí desaparece el arco y la macana y se le pone la lanza. Y bueno, y después también, para que vean ustedes la importancia que tiene, es que se hacen libros para niños, ¿ya? Lautaro Halcón Veloz, ¿no? Y eso va penetrando, ¿cierto?, en la conciencia, en el sentido de la sociedad chilena, y en la sociedad mapuche también, me imagino, ¿no? Pero en la sociedad chilena, claramente, digamos, el Lautaro aparece como el gran héroe, ¿no? Y nuevamente, bueno, aquí tenemos a Fernando Alegría, y la diferencia está nuevamente el caballo, ¿cierto?, el torso desnudo, está el pañuelo y está la lanza.
y mantiene los pies descalzos. Todo de dónde viene de alguna manera, este imaginario, ¿cierto?, que no es el imaginario colonial, viene de ciertos cuadros que podríamos llamar, por ejemplo, Quilapán en un óleo de Martín Boneo, digamos que un argentino que viene a Chile en 1865, y muy probablemente, ¿cierto?, pinta, no sé si en directo o imaginario, ¿cierto?, a Quilapán, nuevamente con la lanza, La Gran Guerra Mapuche, que es un libro de historia militar que es publicado por los militares, ¿cierto?, y las fotos de lo que podríamos llamar chiripa, ¿cierto?, con una que viene con el torso desnudo, y arriba con el trarilonco, ya esto es fin del siglo XIX, y aparecen entonces aquí fotos de Gustavo Millet. Esta foto de acá es una foto de estudio, ¿cierto?, muy parecida, y después de Jambier, el Museo del Hombre de París, ¿cierto?, donde hay unas fotografías antiguas, muy probablemente principio del siglo XX, fin del siglo XIX, y el Huayquitún, ¿cierto?, que son los ejercicios ancestrales mapuche, principio de 1900, y claramente, digamos, aquí están los imaginarios, porque la gente que está aquí practicando al aire libre, ¿cierto?, tienen igual una camisa y tienen, por supuesto, el pañuelo. En cambio, por ejemplo, cuando se les lleva al ¿cómo se llama?, acá arriba, digamos, aparecen algunos con el torso desnudo. Entonces, esto se va construyendo a través, digamos, de la época, ¿no?, de cómo se visten, de cómo se dan. Entonces, esa es la primera dimensión de cómo nosotros imaginamos un Lautaro hasta un periodo anterior. Después Lautaro también trasciende esto mismo, digamos, su propia hazaña, y comienza a ser apropiado para poder sustituir, por ejemplo, muchas cosas. Una de ellas, digamos, es la logia lautarina, o sea, donde está O'Higgins, San Martini, Ramón Freire y otros, ¿cierto?, que a través, digamos, esta logia masónica la construyen para lograr la independencia en Chile. Y aquí, bueno, hay dos cuadros, está la logia masónica, entonces Lautaro aparece, ¿cierto?, como la figura que se opone, ¿cierto?, a la colonización, y entonces, por supuesto, que la independencia pasa, digamos, por terminar un poco con la presencia española, ¿no?, e independizarse. Entonces Lautaro adquiere, digamos, tanto en O'Higgins como en otros, digamos, teóricos del periodo, digamos, y bueno, teóricos y militares del siglo XIX, como uno de los importantes hombres, ¿cierto?, al cual hay que emular, al cual, digamos, hay que traerlo. Entonces aparece, ¿cierto?, Lautaro, y se mete, digamos, sobre todo en la cuestión militar, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cuestiones del ejército de Chile, digamos, que mayor, vamos a ver después, porque la ocupación de la Araucanía también va a ocurrir, ¿cierto?, que es la resistencia mapuche, ¿no? Ese valor, como que se levantan esos valores. Después también a nivel político, o sea, el destacamento guerrillero Toqui Lautaro en el Tume, el año 80, ¿no?, del movimiento izquierda revolucionaria, se llama Toqui Lautaro, digamos. Y uno de los movimientos contra la dictadura, ¿cierto?, es el Lautaro, ¿no?, el movimiento juvenil Lautaro. Adquieren el nombre porque allí hay una especie como de importancia estratégica, digamos, por lo menos en el espíritu, para poder oponerse, ¿no?, con esa valentía, con esa fuerza, con toda la historia que viene detrás. Entonces, Raúl, 3 minutos. Generalmente se ocupa. 10 minutos, voy a terminar. No, 3. Bueno, voy a terminar muy rápido. Entonces, Vale. Bueno, quiero decirles que también está Lautaro en la ópera, ¿ya? En la ópera de 1902 hay una ópera de Lautaro, pero no quedó en 1902. Hoy día hay una ópera de Toqui, ¿cierto?, del 30 de agosto, de hace 1 año o 2 años atrás, ¿cierto?, en la sala. O sea, sigue vigente Lautaro. Después está todo lo que es la educación del cacique de Pablo Neruda, ¿cierto?, que un poco está en el canto general, pero también sigue vigente en Leolén Lielaf, ¿no?, un gran poeta mapuche, ¿cierto? Bueno, y ahí está muy joven, junto a destacados también poetas chilenos, ¿no? Abajo con Zurita, arriba con Uribe. Y van entonces creando, o sea, Lautaro no deja de estar presente, y tampoco ha estado lejos, digamos, de lo que son los artículos en los diarios, sobre todo, digamos, en la época del 70, ¿no? Tampoco en los estudios que se han hecho, digamos, a nivel académico. Bueno, más sobre esto, tampoco está fuera Lautaro de lo que son, digamos, los cómics, o sea, la posibilidad de mostrar una historia a través de dibujos, ¿no?, animados, ¿no?, con lenguaje, con forma.
tampoco está fuera del arte. O sea, aquí está Santos Chávez, que nació también en Arauco, y él hace un homenaje con sus grabados, ¿cierto? Lautaro niño, Lautaro guerrillero y Lautaro propiamente tal, y Lautaro también niño, el que está acá, digamos, a mano derecha. O sea, tenemos ahí un espectro, está en el arte. Aquí hay un Lautaro, ¿cierto?, del año 59, que está en el Museo Histórico Gabriel González Pidela, de Marta Herrera, y después tenemos un poco una de las obras más relevantes, que es, digamos, de Isidora Aguirre, ¿cierto?, Lautaro. Lautaro es la epopeya del pueblo mapuche, que se crea en la década del 80, justamente en la lucha, acompañando también las reivindicaciones y la lucha del pueblo mapuche, digamos, ¿no? Este es una obra que está creada justamente para apoyar la lucha del pueblo mapuche, digamos, y sobre todo traer nuevamente a Lautaro. Bueno, y aquí está a la presencia, digamos, de ese momento, ¿no? Y está Lautaro Isidora Aguirre, se presenta en distintos lugares, se presenta en muchos lugares, entonces está lleno de dibujos. Isidora Aguirre tiene una característica, es que va y vive, digamos, tenía un amigo Painemal, y aquí, por ejemplo, este es un dibujo que aparece al medio, ¿cierto?, que ella hace, digamos, en la ruca Painemal, digamos. Tiene otras fotos también que no están acá, pero bueno, y esto es la importancia. Y bueno, y actores como tan relevantes, aquí está, digamos, Andrés Pérez, ¿no? Los dibujos, o sea, Lautaro está presente, uno dice, y ahí están un poco a tablero vuelto, ¿cierto? Se estrena la obra Lautaro, bueno, y fíjense que uno podría decir que esto fue el 80, pero resulta que el 10 de enero de 2020, en pleno proceso de la rebeldía social, ¿no?, popular, que se produce a partir de octubre de 2019, y que todavía dura, ¿cierto?, en el Teatro Municipal de Ovalle se revive la obra Lautaro de Isidora Aguirre. Finalmente, digamos, la obra es muy importante, aquí están los textos, yo quería leerlos, pero no tengo tiempo, pero aquí hay una cosa de humanización, ¿no? Y es bien increíble, porque Lautaro dice, bueno, tengo dos formas de ver la vida, digamos, estoy antes con Valdivia, pero estoy con mi pueblo. Entonces se le aparece Curiñanco, que es su padre, y ahí tienen un diálogo, y entonces Curiñanco, así muy sabio, le dice: ¿quiénes llegaron a apoderarse de nuestras tierras e imponer sus leyes? Los extranjeros, dice Lautaro. ¿Quién los manda? ¿Quién los guía? Lautaro dice con dolor: Valdivia. Curiñanco le dice: hijo mío, ve con los tuyos y muéstrale el camino. El Padre Dios te proteja. Y acá no alcanzo a leer, pero algo con el alma, porque está. Entonces, es muy importante esta importancia, la relevancia que tiene Lautaro hoy día. Y quiero terminar con algo que tiene que ver con la estatua, sobre todo hoy día, ¿cierto?, con las imágenes ahora corpóreas, materiales. Lautaro está en muchas plazas, digamos, ¿no? Está en muchos lugares, los lugares centrales. Por ejemplo, en la plaza de armas de Curicó está Lautaro. Uno conoce Lautaro en la escultura, el busto de Lautaro en la Plaza de Cañete. Nuevamente podríamos hacer un análisis iconográfico, pero bueno, aquí está Lautaro, cierto joven, el joven Lautaro en la Plaza de Cañete. En la Plaza Lautaro, digamos, en la región de la Araucanía, en el mismo Lautaro, ¿cierto?, donde aparece nuevamente. Cada una de estas estatuas son hechas especialmente para ponerlas allí, no tienen reproducción como las estatuas de Valdivia, ¿cierto?, que se hacen en serie. Aquí cada obra, ¿cierto?, tiene su propia característica. Esta es la estatua de la Independencia en la Plaza Independencia de Concepción. Esta estatua está frente a la estatua de Pedro Valdivia, ¿no? Y nuevamente aquí tenemos esta iconografía. Y fíjense ustedes, digamos, que lo más importante es que se siguen inaugurando estatuas. O sea, en el 2014 se inaugura en Sagrada Familia, ¿cierto?, que tiene otro nombre mapuche anterior, digamos, que el legado del Toki Lautaro, 2014. Se sigue inaugurando estatuas. Y en el 2019, un poco antes de la rebelión social, ¿cierto?, se inaugura una estatua en Linares. O sea, uno dice, bueno, ¿qué presencia? Esto está marcando algo, está marcando la presencia ancestral, ¿cierto?, de los mapuches, y está ocupando estos lugares que son importantes, que son siempre como las plazas centrales. Y en el periodo de la rebelión comienza a aparecer nuevamente una cuestión que es simbólica, que en realidad aquí se nuevamente vinculado con Lautaro, ¿cierto?, la estatua al conquistador de Chile, ¿cierto?, Pedro de Valdivia. Y esto es en Temuco, ¿ya?, donde la llevan, ¿cierto?, la sacan.
Y esta es la estatua, digamos, que cae en Concepción. Al frente estaba Lautaro y toda la gente, ¿cierto? Sacan, o sea, nuevamente esto no ha terminado, digamos. Lo que queremos decir es que esto que pareciera que fuera del siglo XVI permanece, y permanece también en todos los campos de acción, en la resistencia, en la lucha simbólica, en muchas formas, digamos, que están. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cómo representaríamos a los Lautaros actuales? Muy probablemente podrían tener estas formas urbanas y rurales, ¿cierto? Que son claves, ¿no? O sea, y sé que está todo también en el imaginario. Y finalmente también los lugares de memoria que son fundamentales y que tienen que ver justamente, ¿cierto? En el Cerro Chiripilco y el río Mataquito, se concentra entonces este legado, ¿no? El legado como que trasciende después también de la muerte de Lautaro. Es allí también donde comienza a aparecer todo lo que he visto, y prácticamente llevamos, no sé, 5 siglos, 400 años a lo mejor, llevamos para el 5.º siglo, digamos, en que hay una trascendencia que como dura, digamos, todavía, ¿cierto? La presencia de Lautaro quizás es una de las presencias simbólicas de memorias más longevas, ¿cierto? Que nosotros conocemos, y que tiene una altura mucho mayor. Entonces, bueno, eso es lo que quería contarles. Es realmente un mundo muy rico, digamos. Yo he paseado, digamos, tratando de traer acá las manifestaciones más diversas de Lautaro, pero para sentir, digamos, que todo este paisaje que estamos viendo también está impregnado del espíritu de Lautaro. Y está impregnado también eso, dialogando, por supuesto, con a lo mejor las condiciones actuales, con lo contemporáneo, ¿cierto?, con el imaginario, pero está acá y acompañando un proceso que es lo más interesante e importante, ¿cierto?, de reemergencia del pueblo mapuche también en la zona central, que es una zona más compleja, ¿no?, y que ha invisibilizado la presencia mapuche, pero que hoy día tiene mucha fuerza y ya lo hemos visto a través de distintas formas de expresión. Así que eso es, muchas gracias, y bueno, podemos conversar después. Gracias, Raúl. Bien. Peñi, no sé si está Iván, pero ahora le tocaría el turno a don Hernán Calquín, que yo tuve la suerte de conocerlo en el liceo. Pudimos conversar allá largamente un día cuando empezamos a trabajar y nada, tiene una gran experiencia y tiene además el hecho de estar ahí, ¿no?, viviendo y trabajando en el colegio y teniendo que llevar todo este tema del pueblo y de la interculturalidad al liceo y bueno, y sus vivencias. Así que, don Hernán, le doy la palabra. Bien, bueno, súper agradecido de la invitación que me hicieron a participar. La verdad que yo lo venía preparado porque no sabía muy bien a qué venía, por eso pedí que me dejaran para el último, para más o menos contextualizar. Voy a tratar de hablar un poco de Lautaro, pero la verdad que para nosotros, desde el hoy, Lautaro, con Lautaro estamos, digamos, en deuda. Vemos como educación, como zona costa de Curicó, pero hacer y tomar un poco las palabras de Raúl en el sentido de que sí, hay lugares, hay culturas, hay también calles, hay nombres de clubes deportivos, aparece en los escudos del municipio. Nuestros abuelos o nuestros padres fueron mucho más agradecidos y valoraron mucho más la figura de Lautaro que nuestras generaciones, digamos. O sea, eso por un lado, o sea, que tanto en Gualañé como en Licantén y Curicó, bueno, Curicó, la escultura de Lautaro fue realizada por un hermano, así que me liga muy, muy cercano el tema. Pero siento como que hemos ido alejándonos de la figura de Lautaro desde la educación, digamos. Quizás sea porque se ha usado la imagen de Lautaro para muchas situaciones que de repente identifican a uno y alejan a otros. O sea, entonces, desde esa perspectiva, siento que nosotros estamos en deuda con la búsqueda del Lautaro real para nosotros. Lo que hemos hecho desde la escuela, sí, hasta no mucho tiempo atrás,
era retomar lo que hicieron nuestros abuelos en el sentido de hacer la caminata al Chiripilco. Bueno, eso del monumento que arriba no es una tumba para nada, sino que es un hito que se marca hace más o menos 70 años atrás por un grupo de personas de acá de Licantén, que también de apellido mapuche, que quisieron hacer el gesto, y ese grupo de personas, no sé si estaban involucrados los alcaldes de aquella época, que hicieron un documento que te dice que está en una vasija de greda abajo de aquel monolito. En aquel tiempo la discusión de que Lautaro se había muerto en el Peteroa, al otro lado del río, o en el Chiripilco, estaba desatada. Afortunadamente con el tiempo las cosas se han ido decantando y ya Chiripilco lo estamos asumiendo como un santuario para la cultura. O sea, lo hemos ido recuperando desde las asociaciones indígenas, desde todo el movimiento indígena mapuche de la séptima región, bueno, y donde Iván ha tenido mucha participación junto a otros personajes que han trabajado en esto. Yo me gustaría un poco referirme más a lo que hemos hecho, porque Lautaro va a tener la caída justa cuando tengamos la recuperación de nuestra identidad cultural. Y en eso hemos estado este último tiempo, porque con el advenimiento de la ley indígena, con la beca indígena, nosotros nos fuimos como llegando a sentirnos importantes desde ahí. O sea, a la comunidad más humilde, a los estudiantes, a los apoderados. Desde allí le bajó el interés de reconocerse mapuches. Hasta hace 40 años atrás, obviamente en la séptima no había mapuche. Pues la beca indígena aparecieron una cantidad grande de apellidos y personas que se asumían mapuche. Hoy día creo que para estas últimas elecciones van a votar hartos mapuches en la séptima. Pero es un proceso de recuperación, revalidación y la etapa de replantar un poco la cultura. Nosotros cuando entramos a este trabajo como colegio, en ese tiempo las primeras becas indígenas se manejaban desde Talca, que eran muy poquitas. La señora Tina Mascaró, que era una asistente social que me da la impresión que trabajaba en el Ministerio de Educación en ese tiempo, ella, sin ser mapuche, sentía mucho identificación con la cultura. Y cuando esto se dio, afortunadamente nosotros como colegio tuvimos más del 50% de la beca indígena, porque acá siempre, en esta zona de Licantén, Bichuquén, el ser mapuche no ha sido tan estigmatizado. Yo soy mapuche y la verdad que más que discriminado me he sentido privilegiado, digamos. O sea, gracias a que la familia de uno, los padres de uno, tenían una mirada distinta y tenían un estatus también distinto. Entonces, yo nunca sentí como otros sí lo sufrían. Había gente acá en Licantén que eran de segunda categoría, y es lo que fue nuestro desafío recuperar. Ahora, el sentirse mapuche o valorar la historia o la simbología mapuche es una cosa, pero lo otro es cómo hacemos de eso carne y con los niños. Una cosa es decir, bueno, tú tienes un apellido tanto, eres carrileo, calquín, quitral, eres mapuche. Para ellos es nada. Entonces, ¿cómo recuperamos? Porque hay como toda una caricatura, hay imagen, hay historia, hay texto, pero ¿cómo llega uno a que el niño se sienta, o la familia se sienta mapuche? Era nuestro desafío después de tener las primeras becas y desde ya entrar en el tema de sentirse integrado a un trabajo desde Cañete. En ese tiempo, hasta el día de hoy, en las becas se manejaban, todos los recursos se manejaban desde Cañete. Ni eso hemos avanzado muy poco. Y en ese tiempo, cuando vienen a hacer una entrega de becas, recuerdo que se nos hace el desafío aquí, no es el tema de la beca, es el tema de la cultura. Y me enrostran, yo era el director en ese momento, me enrostran y decía, usted, Peñe, es responsable y encargado de armar una organización indígena y recuperar todas estas cosas, no por interés de la plata, sino que veamos cuán mapuches son. ¿Cómo hacerlo? Pues si uno no tenía muchos referentes. Y hoy día hay harta literatura, hay harta imágenes,
Es cuestión de googlear nomás, pero en ese tiempo no había mucho. Y se nos empezaron a ocurrir ideas. Trabajamos básicamente con los niños desde la comida, desde la casa. La cultura está en la casa. Entonces, bueno, ¿qué comen en tu casa? Pum, un listado. Ya, establezcamos qué es mapuche y qué no es mapuche. Resultó que el 70% de la dieta cotidiana de nuestros estudiantes era mapuche. Por lo tanto, en ese aspecto es mapuche. Después fuimos buscando el tema de la medicina, de cómo cuando no de alguna enfermedad, cómo se curaba, no, con trojil, con agüita de esto, ya. Cómo son las fiestas, cómo son los matrimonios, cómo son cuando alguien muere, cómo lo hacen. Llegamos a ver a la casa, y cuando delante Fernando hablaba del tema del fogón, a mí me hace mucho sentido, porque cuando empezamos a dibujar, yo soy profesor de arte, y dentro de mis alumnos era lo que hacíamos, un poco en la parte de dibujo técnico, que había una unidad, dibujábamos las casas y empezamos a establecer cuáles eran las áreas más habitadas dentro de la casa. Obvio, todos caían en la cocina, o al lado del becero, o al lado del fogón. Bueno, no todas las casas, pero algunas casas tenían un living comedor, que era para la visita que nunca llegaban, era como un santuario, un altar que estaba ahí. Pero la vida siempre se desarrolla, aquí en Licantén hasta el día de hoy, al lado de la estufa, de la salamandra. Entonces, eso nos hace súper mapuche. Bueno, hay costumbres de ir a la avellana en el verano, ir en invierno a los quireños, todo el tema recolector. Raya para la suma, nos dimos cuenta que nosotros culturalmente éramos mapuches. Y desde ahí, el trabajo de identificación con la cultura y el sentir la cultura fue todo súper fácil. Fuimos de la Coca-Cola al Ulpo, después de haber ido del Ulpo a la Coca-Cola, porque nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo, acá subimos a la Quebrada Onelio, que llamamos, que es una montaña donde hay bosque nativo, roble, de 40, 50 metros, y está cerquita. Entonces hacemos esos trayectos para sentir el bosque desde dentro. En más de alguna oportunidad, los niños, cuando uno dice, oye, ¿te gustó el bosque? Pero esto no es un bosque, porque para ellos el concepto de bosque era bosque de pino. Y cada vez que vamos a estas caminatas llevamos a una persona de campo que maneja, bueno, que nosotros normalmente vamos con el Coyo, que es de mi asociación indígena, y el tipo es amante y además que administra esa montaña, y le enseña a los niños a ir al bosque, pero sentir el bosque y reconocer el bosque. Y ellos no van con galletitas ni con bebidas, sino que nosotros arriba les estamos esperando con bote con miel, agua con harina, su huevito, su tortilla. Bueno, al principio eran como reacios. Esta agua turbia, esta agua sucia se transformó después en la Coca-Cola. Entonces, contar un poco de eso. O sea, es posible recuperar nuestra cultura desde la escuela, pero no con actividades estereotipadas o copias de actividades, sino que con actividades que surjan desde lo simple, desde la simpleza de averiguar o de hacer un listado de qué, cómo o de qué me alimento. Y lograr hacer el ejercicio, oye, ¿qué italiano, qué americano, qué es mapuche? Porque uno come pero no sabe el origen muchas veces. Y nuestra dieta, la séptima región, fuertemente en la zona costa, sigue siendo mapuche. O sea, el mote, el poroto, el maíz, la tortilla, es como parte digamos, de lo nuestro. Bueno, ahora un poco más valorado. O sea, la churrasca y la tortilla hoy día es como un chancho en pela sin churrasca o sin una tortilla caliente, no tiene ningún sentido. O sea, se transforma en una dieta que tiene cierto estatus, pero eso es lo cotidiano, o sea, es lo que la gente come a diario. Entonces, cuando hablar de Lautaro lo vamos a entender de entendernos a nosotros mismos. Porque, claro, Lautaro puede ser un tipo, bueno, de hecho un personaje, o sea, eso no cabe la menor duda, y es multifacético, y lo podemos sacarle partido desde muchas perspectivas. Pero en lo concreto, tiene que haber sido un ser humano que
nos acerca estas costumbres. También él tiene que haber sido recolector, cazador, tiene que haber ido a los Camarones, a la Avellana, a Quireñe, comer chagual. De ahí va la cercanía. El ponerlo en un monumento nos aleja más de acercarnos, porque es un fondo... Monumento hay de todos los personajes ilustres de nuestra historia universal. Claro, es un estatus que le dan ciertas personas, pero el común no le da ese estatus, o sea, lo aleja, lo pone en un nivel superior. Entonces, para mí tiene sentido que a Lautaro lo voy a entender mucho más comiéndome un ulpo y no tomando una Coca-Cola. Entonces, es como es el juego que estamos haciendo. Bueno, nosotros dentro de todo el trabajo porque veía delante que Luis parece que está en algo de educación intercultural. Nosotros participamos hace mucho atrás en un programa del Ministerio de Educación que se llama Educación Intercultural Bilingüe. Nosotros no somos bilingüistas para nada, porque caímos justamente por el tema de la ley indígena que con Tina Mascaró de alguna manera nos postuló dentro de Santiago, la octava región, el único liceo que iba a estos encuentros de liceos que eran de estudiantes de etnia nativa. Y fue una experiencia riquísima, y ahí uno revaloró lo que significa convivir nuestros estudiantes con pascuenses. Son de otro mundo esos tipos, o sea, por la identificación, por la forma, o con las culturas del norte, que los tipos, bueno, todas las niñas hablaban, vestían y se sentían. Pero también nos tocó de ir a un colegio en Tirúa donde los niños no se sentían, los disfrazaban. Entonces, en todos lados hay de todo. Por eso la mejor forma porque a lo mejor hay mucha gente que siente la cultura, pero muy profundamente en la octava, novena región. Pero no sé si están así en los niños y en los jóvenes. Yo creo que en este momento los niños de Alicantén, de mi colegio, se sienten mucho más mapuches que los niños de allá, porque no se ha hecho el trabajo de revaloración, de recuperación. Y Lautaro va a morir cuando eso muera. Cuando muera la cultura, muere Lautaro. Entonces, la mejor forma de valorar, reconocer, es que haya valido la pena. Lo que hizo Lautaro es esto. Entonces, por ahí quería hacer asociar un poco la imagen de Lautaro desde el idealismo, desde la imagen, desde el personaje, a el sentido de su inmolación, por decirlo de alguna manera. Y por eso es importante para nosotros el Chiripilco. Es importante que el Gualañé lo valore, está en la comuna de Gualañé. Ellos, si bien es cierto, recuperaron parte del territorio y tuvieron un trabajo de muchos años de generar una estatua o una escultura gigante que marcara con el estatus que se merece el Lautaro, pero no hubo fondos, o sea, no hubo dinero para construirlo. El diseño y el proyecto está, una obra extraordinaria, en dimensiones de porte y en diseño, pero ahí está, pues duerme el sueño de los justos. Y nosotros desde la costa deberíamos hacer esa apuesta, pues, o sea, porque tenemos que recuperar la parte del Lautaro que es nuestra. El dónde nació, debatible. El dónde murió también era un poco debatible hasta hace un tiempo atrás. Para nosotros murió en Chiripilco y nosotros somos dueños de gran parte de la obra de Lautaro, y eso en la séptima región no hemos sabido apreciar ni valorar, porque en la séptima región, no sé por qué razón, pero los íconos que realmente se destacan, imagínate, Curicó, ciudad de las tortas, Talca, tierra del piduco. No tenemos nada más importante que nos identifique, obviamente sí, pero ahí falta eso, nos falta cultura, nos falta más mirar nuestros orígenes, y nuestros orígenes, sin lugar a dudas, no son europeos, somos mestizos, pero con menor sangre europea, mayor sangre nativa, sea mapuche. En el caso nuestro también tenemos un poco de sangre de las culturas del norte, porque nosotros estamos en un territorio que es medio limítrofe con las culturas del norte. Bueno, algunos dicen somos Promaucae, para los mapuches somos Picunches, pero estamos acá en la frontera norte, y tenemos sangre y cultura de todos estos pueblos.
Así que somos súper ricos. En Licantén, en mi comuna, somos ricos culturalmente. El problema es que no hemos explotado en nuestros tesoros. Tenemos el único rito pagano religioso que existe hoy día, mapuche, en Chile, que es el baile negro para algunos, la fiesta del Rosario para los católicos. Que ahí se mantiene vivo todavía el Huetripantu, cambiado de fecha, pero como un ritual en una iglesia. Entonces, y eso tampoco se valora desde la perspectiva de la cultura, sino que es como una anécdota folclórico del año. Entonces, bueno, eso estamos haciendo desde las escuelas. Creo que lo hemos logrado con los niños, no hemos logrado marcar presencia muy fuerte afuera. Bueno, y ahí en mi cercanía con Iván, un poco esa, de que también en eso él ha luchado toda su vida por los mapuches del Maule. Y que tengan, en Maule se viva con la cultura mapuche del Maule, no del sur. Los rituales nuestros normalmente son con los purrún del sur, si nosotros tenemos nuestro propio purrún. O sea, acá en nuestra región ha llegado mucha gente. Primero fueron con los aserraderos, después con los bosques, ahora con la fruta, que han impuesto como la cultura mapuche. O sea, es mapuche el que habla. Nosotros lamentablemente perdimos la lengua, pero somos tan mapuche y somos mapuche pincunche. Ellos, para nosotros, son como foráneos, nosotros somos los de acá, los legales, los mapuches de verdad. Esa es nuestra lucha. Así como alguna vez Lautaro luchó por su identidad, nosotros estamos en esa lucha también con otras armas, en otros tiempos, de otra forma. Eso es lo que aprovecho el espacio para contar, compartir y denunciar. Hay un fantástico ahí, profesor. Sí, pasó. Sí, partimos con una revisión histórica bastante completa y compleja, con una visión que tiene que ver con las distintas etapas, además por las que ha pasado y por lo que significa Lautaro para el pueblo mapuche. Luego seguimos con ese detalle de iconografía y de las distintas imágenes y cómo ha ido cambiando la figura de Lautaro, y terminamos desde la visión podríamos decir desde dentro, pero una visión que además arrastra, como planteaba Iván, la historia de lo que ha sido la reivindicación de las organizaciones y de las personas como mapuches en una zona, mapuche picunche, ¿no? En una zona que históricamente ha sido invisibilizada y no tiene que ver más que nada con el relato de la única historia, tiene que ver con todo esto que desde la comunidad de historia mapuche también han empezado a contestar desde hace rato, con los trabajos que ha hecho, por ejemplo, el mismo Fernando, y que esto nos señala la complejidad. Yo creo que una de las grandes cosas que hablamos con don Hernán cuando yo estuve allá fue el hecho de cómo esta cultura, ¿no?, estaba presente en la cotidianidad, que él había vivido en su casa cuando era chico, y que estaba presente en las cocinas, y que estaba presente en las prácticas agrícolas, y que eso, por más que se dijera y se contara desde la historia que había desaparecido, en verdad nunca había desaparecido. Y ese orgullo, ¿no?, que se ve en la zona de Licantén y que han seguido trabajando y todo eso. Bueno, yo no voy a decir nada más porque ya estamos muy pasados, pero yo creo que imagino si los colegas quieran hacer algún comentario o alguna pregunta que haya llegado en el canal de ahí de Cinecon que también pudiera ser expresada, pero a mí me ha parecido fantástico cómo este triple abordaje ha podido dar cuenta de esta gran figura y de mucho más, ¿no?, porque es también del Maule y de la historia de la región. Bueno, desde redes nos hacen algunos comentarios, Constitución nos mandan saludos, pero en especial Nicolás Pirquinado nos hace unos comentarios bien interesantes. Habla del juicio del profesor Osorio, que dice que los cronistas españoles exaltaron de sobremanera a Nefraro para que el rey pudiera contar que su ejército fue superior a los mejores guerreros del mundo. Es una mirada de Osorio. Y después me habla de que los frailes capuchinos alemanes compararon a Lautaro, a Nefraro con Germán,
que tiene una historia similar en cuanto a unirse al ejército romano, ser centurión y luego derrotar a las legiones romanas en las guerras de aquellos años. Entonces, esos comentarios, más preguntas no nos han llegado, solamente estas que nos hacen Felipe Arena, que es Café, Cheley, Muleini y Tumba, que hace relación precisamente si la tumba de Lautaro está ahí en Chilipilco. Podemos decir que, como bien claramente se expresó, es hoy día un simbolismo más que una tumba física, es una tumba no, en realidad no es una tumba, que al final nosotros lo que estamos haciendo es levantar su figura y mantenerla ahí como un ícono de nuestra lucha territorial y una lucha nacional, como quedó clara en las exposiciones de nuestros compañeros. Bueno, comentarios, siento que sería, si tienen alguno, podríamos hacerlo luego, por favor, que vamos a tener que retirarnos prontamente, o dejamos hasta aquí, no sé si... Yo agradecerle un montón la oportunidad que me han dado de escucharles. Bueno sería contar con las presentaciones para seguir profundizando el tema Lautaro, porque lo siento desde Licantén y desde el colegio que tenemos una deuda ahí con nuestros niños y jóvenes. Así que si eso llega, Iván, lo pueda canalizar, por favor, porque se agradece. Gracias. Encantado, profesor, y yo creo que también una conversa que podemos tener con el equipo, cómo también podemos apoyar un poquito desde esta base que tenemos, el trabajo de ustedes con el colegio. Yo creo que podemos conversar y ver si hay alguna posibilidad, aparte de las presentaciones que están excelentes. A lo mejor me estoy pasando un poquito de balsa, pero bueno, en no hay engaño. No, sí, y cuando ya se arregle un poco la situación, algo que ya venimos hablando con Iván hace rato, es decir, hay todo un trabajo que están haciendo allá en Licantén, en Bichuquén, y nosotros todo lo que podamos apoyar con eso, desde este proyecto en particular, desde la universidad, pero desde el CIR, tenemos siempre ahí la idea de poder hacer un taller de competencias interculturales, que siempre ha estado en la discusión y que podríamos desarrollar, y creo que es muy interesante hacerlo con la gente que está en el colegio y con los miembros de las organizaciones, la gente que está en el liceo, con las organizaciones, y entonces ahí, que esta sea, don Hernán, un inicio de la conversación o una continuidad de la conversación que ya iniciamos hace un tiempo, pero acá el apoyo de las colegas, de la colega Francisca es muy importante, el mismo Fernando y de Raúl, ¿no? Santiago, que también se nos está incorporando en el equipo. Quedan los compromisos hechos, entonces, pues vamos a gestionar a través de la unidad que corresponde, que es la Oficina de Asuntos Indígenas del municipio de Licantén, y también de las organizaciones del Parlamento Indígena de Maule, que son los dos estamentos que hoy día desde el Maule estamos trabajando y aportando a este trabajo de identidad de nuestro territorio. Así que muchas gracias, profesor Luis Campos, por su disposición, por su apoyo y por el trabajo. Muchas gracias a cada uno de ustedes, Santiago, Daniel, Francisca, Raúl. Esperamos que la vacuna haga efecto en ustedes y tengamos a un superhéroe prontamente. Fernando, un gusto haber compartido nuevamente contigo. Y profesor Calquín, un grande. Así que muchos saludos y toda su familia y a su esposa en particular, que hace tiempo no la vemos, así que muchos saludos para ella. Y saludos a todos los que nos están viendo, a todos los que nos escucharon, y a seguir conectados a través de Cinecon. Nuestra plataforma seguirá siendo un puente para llevar la cultura a sus casas en esos tiempos difíciles y a posterior también. Así que muchas gracias a todos ustedes y nos estaremos despidiendo. Así que Peucayal, Peucayal desde Polmapu. Peucayal desde Polmapu. ¿Viste? Ya. Peucayal, Peñi. De Cosume. Peucayal, Pumay, Chacomay, Memoria. Peucayal, Peñi.